De la mañana con 46 minutos. Estamos en los 91.1 de Radio Vital en su programa Altavoz y hay un informe de ética aprobado por esta comisión en donde recomienda suspender por 120 días a María Agüero, a la congresista María Agüero. Ella es congresista por Arequipa, por el causal de recorte de sueldo a sus trabajadores. La Secretaría Técnica de la Comisión de Ética ha señalado que ha corroborado con documentos que existen suficientes elementos de convicción que demuestren este recorte de sueldo de las remuneraciones, valga decirlo, en favor de la congresista Agüero, y esto a sus trabajadores, a los trabajadores del despacho. Justamente la Comisión de Ética Parlamentaria, como lo dices, ha concluido que existen pruebas fehacientes, pruebas suficientes para sancionar a la legisladora María Agüero de la bancada de Perú Libre por este recorte sistemático del 10% del sueldo a 14 de sus trabajadores. Por ese motivo, esta entidad ha recomendado al Pleno del Congreso suspenderla por 120 días, la máxima sanción que se puede solicitar. Sin embargo, los ex colaboradores cercanos a Agüero han señalado que efectivamente ellos actuaban bajo instrucciones directas de la congresista. Los asesores parlamentarios recibieron prisión preventiva por 18 meses en noviembre pasado, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en paralelo a las acciones del Congreso. Además, recomiendan que también toda esta documentación sea derivada a la Fiscalía de la Nación para que se incorpore en la carpeta fiscal de este caso, y este informe va a ser debatido y votado en su momento por el Pleno del Congreso de la República. Y van a, pues acá, juzgar a la congresista María Agüero de Perú Libre. Ella es representante por Arequipa. Uno de los ex colaboradores de Agüero, César de la Cruz Canales, entre junio del año 2022 y mayo del 2023, de la Cruz habría recaudado cobros indebidos por 27.100 soles mediante transferencias bancarias, además 64.250 soles mediante depósitos en efectivo, según lo destaca el informe final que cita como fuente al Ministerio Público. Pese a las evidencias, la bancada de Perú Libre intentó frenar este proceso el pasado lunes 19 y la congresista Kelly Portalatino planteó una cuestión previa para que el caso sea reevaluado por la comisión. Sin embargo, esta maniobra fue rechazada por mayoría y obtuvo 8 votos en contra y apenas 3 a favor. Estamos hablando de la solicitud de la suspensión por 120 días a la congresista de Arequipa, María Agüero, por recortarles el 10% del salario personal a sus trabajadores del despacho. Efectivamente, la ex trabajadora parlamentaria Esther Vázquez Macedo relató ante la Fiscalía que días después de haber iniciado funciones, el ex asesor de la Cruz, de la congresista citada, reunió a varios empleados del despacho de Agüero para informarles que se debían cubrir gastos logísticos. Y sobre este concepto es que precisamente se habría recaudado dinero de los trabajadores de manera impropia. Esto obviamente no puede ser posible. No se puede seguir permitiendo ese tipo de recortes. Han habido varios procesos al respecto, videos, algunos audios también en donde manifestaban pasar la gorrita a sus trabajadores. Tenemos en línea entonces al analista político Iván Arenas, a quien le damos la bienvenida a Altavoz. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lita, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto. Rumi Ceballos te saluda. Iván, lo primero que quería preguntarte, obviamente, esta situación, como sabes, nosotros en X hemos lanzado una pregunta que ya terminó hace poco, sobre qué opina la gente respecto al viaje de la presidenta Dina Boluarte al Vaticano. Como sabes perfectamente, hay quienes dicen que está bien y hay quienes dicen que está no. Pero desde tu visión de analista político, ¿qué te parece esta visita, en este caso de la presidenta Dina Boluarte, a la entronización del Papa León XIV?
No obstante que la presidenta de alguna otra manera representa a la nación, lo que sí debemos entender que es poco pertinente en un momento donde tenemos problemas tan urgentes y agresivos en el país como el tema de la seguridad, como el tema de la minería ilegal, como el tema, en fin, de la dialéctica del Congreso Ejecutivo. Entonces yo creo que será pertinente que la presidenta vaya a Roma y que de alguna otra manera la representación peruana tendría que estar asumida, en este caso por el embajador, o en este caso, mejor dicho, por el canciller. Efectivamente, además, en algún momento se han visto imágenes donde al parecer la presidenta Dina Boluarte ha forzado las manos del Papa, y en ese sentido hay quienes cuestionan precisamente esta participación de la presidenta en este escenario. Es evidente que el Papa sabe muy bien cuál es la situación política y cuál es la situación política, además, propiamente dicho, de la presidenta. Entonces yo creo que el Papa no le hace absolutamente ningún agrado estar tomándose la cosa con una presidenta que no tiene popularidad, porque no la tiene, evidentemente, la aprobación de la popularidad, ¿no? A pesar de que la democracia, evidentemente, no funciona con la aprobación o no de las encuestas, pero de alguna otra manera es un indicador de ese gobierno avanza o no, ¿no? Entonces, la presidenta tiene 0% de aprobación y eso evidentemente sabe, ¿no?, de lo que ocurre políticamente en el país. Iván, relacionado al tema, varios peruanos han protestado ante la visita de la presidenta Dina Boluarte allá en Roma. Como sabes, hay 10 personas que han sido detenidas. Sin embargo, se han hecho presente con pancartas señalando, obviamente, su incomodidad por la presencia de la presidenta Dina Boluarte. Al parecer, la presidenta Dina Boluarte siempre va a tener esos comités de recepción en diferentes lugares donde acuda. Sí, exactamente, porque la presidenta se ha ganado a pulso, ¿no? Es una presidenta que de alguna otra manera no tiene... pareciese que no tendría lo que sobre la tierra, es decir, casi siempre tiene una impertinencia de la presidenta, casi siempre sale un error político que se convierte a veces en pequeños y se convierte en mayúsculos. El caso de sus operaciones, el caso de los relojes, que me parece básicamente actitudes vanidosas, pero siempre va a tener ese tipo de recepciones. Una presidenta además que genera cierto rechazo, ya no como, incluso de sus propios defensores, ¿no?, ya no como una especie de la presidenta, sino que ya de alguna otra manera ha reducido tanto la majestad presidencial y que se ha ganado a pulso rechazo de la gente. Por otro lado, el Congreso, el proyecto que prohíbe la ampliación del Reinfo fue desestimado en Junta de Portavoces. La mayoría de los voceros de las bancadas han rechazado esta iniciativa del congresista Wilson Soto, que se exonerada del dictamen de la Comisión de Energía y Minas. ¿Qué opinas al respecto? Mira, el Congreso de alguna manera ha aceptado lo que se llama la extensión de Reinfo, ahora con el domingo que ha salido con esta normativa, esta reglamentación de una ley que se dio en diciembre. Entonces no sé cuál va a ser la actitud del Congreso, evidentemente, porque ayer mi propio ministro de Energía y Minas ha dicho dos cosas importantes, creo, y que vale resaltarlo. La primera es que de todas maneras va a haber una ampliación de Reinfo. Yo creo que esa ampliación de Reinfo no va a ser hasta diciembre de 25, sino el próximo año. Y lo segundo que he dicho es que sí, hasta 31 de diciembre de 25, sí va a haber Reinfo hereditario, lo que dijo el ministro de Energía y Minas. Entonces, yo no sé si el Congreso tiene una actitud frente a estas decisiones del Ejecutivo, pero tampoco no sé cuál es la decisión del Congreso, porque acuérdate tú que el próximo viernes, lo que empieza es un debate sobre la ley MAP. Entonces no sé si el Congreso va a debatir en serio, va a debatir con un ojo político, ojo electoral, ya sabiendo que el próximo año son elecciones, y que hay cerca de 500.000 personas que trabajan en el mundo informal y cerca de 2.5 millones que son de una u otra manera beneficiados indirectos. Entonces, yo creo que el Congreso no vale mucho esperar, ¿no?, y menos en el tema de minería informal y plazo ilegal. Claro, además porque el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, de Bloque Magisterial, respalda este Reinfo hereditario. ¿Tú qué opinas de esta modalidad, mecanismo tan cuestionado? Es increíble porque el día de ayer también hicieron una entrevista a Guido Bellido, que ahora milita, acuérdate tú, en la bancada de Podemos, y también está de acuerdo con lo que se llama Reinfo hereditario, con esta norma, porque según ellos, de alguna otra manera, lo que tienen que es identificarse una persona que sea responsable en temas ambientales, sociales, pero esa identificación está per se, el que es dueño básicamente de la concesión, que es quien es responsable de eso.
y para también, de alguna otra manera, diluir, por así, sus responsabilidades, tiene que firmar contrato de explotación según el REINFO. Ahora, que el propio Bellido o Paul Gutiérrez estén de acuerdo con esta normativa que han lanzado el Ejecutivo el día domingo, eso sí es bastante sorprendente. Entonces va de alguna otra manera por donde está el hilo, y el hilo está que esta normativa beneficia de alguna otra manera a los mineros informales y a esos mineros que se dicen informales y que quieren formalizarse, pero que en la práctica nunca lo van a hacer, ¿no? Este Excel, que es el REINFO, solamente permitió la formalización de 2%. Es decir, nadie quiere formalizarse, ¿no? Tú señalas de un caso siempre, pero es uno, pues, Iván. Sí, exactamente, es un caso, o sea, nadie quiere formalizarse, la gente dice que quiero formalizarme. Acuérdate tú que los propios mineros informales o mineros en vía de formalización a través de sus organizaciones decían que estaban en contra de REINFO. Ellos mismos dicen que estaban en contra de la presión de REINFO. ¿Por qué? Decían, yo estoy en contra de la presión de REINFO porque necesito la ley MAPE. Muy bien, vamos a debatir la ley MAPE. Y al final la ley MAPE, acuérdate tú que sucedió con el ministro mucho cuando presentó una de las propuestas de ley MAPE, imagínate, después de tantos años. ¿Qué quieren entonces? Esta nueva ley MAPE, uno si le revisa la ley MAPE que va a discutir el próximo viernes, se parece, digamos, del 70-80% a la misma ley que ha presentado mucho, pero además incluye unas cosas que son, sí, importantes decirlo, como el concepto de, vuelve a reconceptualizar el sistema de minería informal, incluye el tema de minería ancestral. Entonces hay, por así decirlo, en el discurso, el carácter de la formalización de querer hacerlo, pero en la práctica no se hace. En el discurso se está en contra de REINFO, y en la práctica lo que se hace es se aboga y se legisla a favor de REINFO, y hasta el punto de que tienen sobre REINFO hereditario. Iván Arenas, por favor, te pedimos que te mantengas en la línea. Vamos a hacer una breve pausa en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión. Esto es Altavoz 91.1 FM de tu dial. Ya regresamos. Ya hablemos. Deberíamos ir a ver. Sí. Wow. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. Wow, Perú. Wow, Perú. Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow.
8:01 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión, Canal 20. Estamos conversando con Iván Arenas, él es comunicador, él es analista político. Iván, quería preguntarte sobre lo siguiente. Han pasado ya algunas semanas luego de esta masacre de 13 personas en Patás, como sabe perfectamente. ¿Cómo crees tú que podría solucionarse la situación aquí en esta zona tan controvertida en La Libertad? Creo que tenemos que cambiar de óptica. Ahí se está hablando solamente de Patás cuando lo que existe en realidad es un corredor minero ilegal, corredor que integra todo el Marañón y varios, no solamente varias regiones, sino además varios distritos y provincias de la propia Sierra Liberteña. Este río Marañón, acuerda de tu gimnasio en los Andes centrales y se va al Breto, pero por donde pasa siempre hay oro. El mismo Ciro Alegría decía que era serpiente de oro. Donde pasa exactamente este río Marañón siempre hay oro, incluido Condorcanqui, que está digamos, las orillas del río Nieva, el río Nieva es tributario también del Marañón. En todas partes donde pasa Marañón, o tiene tributarios el Marañón, siempre va a tener minería, y siempre se hace minería ilegal, pero además es un corredor de narcotráfico. Acuérdate tú que viene narcotráfico desde Tocache, viene de Guano, que es justo al costado también del río Marañón, claro. Y se va hasta San Ignacio, en San Ignacio en Jaén también se comenta, de acuerdo a los informes de inteligencia también, habría, digamos, narcotráfico, cosecha de estupefacientes, producciones de estupefacientes, básicamente opios, y se van hacia los puertos del norte. Entonces lo que tendríamos en realidad es que mirar una mirada más amplia, ¿no? Una especie de combinar seguridad con geografía para poder establecer de otra manera criterios de solución. Porque si ves el tema solamente de Patás y encuadras todo el problema en Patás, y encuadras aún más el problema de una sola empresa, por ejemplo una empresa minera, todo estás liquidando cualquier posibilidad de poder tener una mirada más amplia, ¿no? Aquí no se trata solamente de Patás, no se trata de un corredor grande, y no se trata de una empresa minera, se trata de que el sistema de formalización del Perú es un problema endémico, es un problema estructural y es un problema que ahora se traduce en la minería, pero también hay problemas en el transporte, problemas en el comercio. En fin, hay que alzar un poco la mirada de lo que se está haciendo, ¿no? Aaron. De acuerdo. Cambiando de tema, yo he visto recientemente una columna comentada de Carlos Meléndez, ¿no? Que me llegó por las redes sociales. Él habla de que es tiempo de vacar a la presidenta Dina Boluarte, pero no propone quién la sucedería, ni tampoco contempla quién puede que el país siempre puede caer más bajo, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Se le debe vacar a la presidenta o no? Mira, yo creo que la presidenta está prácticamente está vacada cuando tiene 0% de aprobación. Ahora no deja de ser buenos deseos, Carlos es un amigo, para además respeto intelectualmente, pero creo que de alguna otra manera no se puede, digamos, proponer una cosa sin que tengas por lo menos una solución. ¿Quién podría de alguna otra manera hacerse cargo de un vacío de poder? En este caso, si la presidenta deja justamente la primera magistratura, ¿quién sería? El Congreso. Pero el Congreso, ¿quién va a asumir? Claro. ¿Quién va a agarrar, digamos, esa papa caliente? ¿Quién va a hacerse cargo en este momento de no solamente de la cuestión presidencial electoral, sino además de la gestión del Estado durante el próximo año? Yo no creo que Alianza para el Progreso quiera asumir eso, tampoco creo que Renovación Popular quiera asumir eso. Tendría que ser que una bancada pequeña, mucho menos Fuerza Popular, vamos a entrar a la vorágine de las elecciones, y no creo que ninguno de ellos vaya a asumir esa papa caliente. Entonces, sí me parece una especie de, básicamente, propaganda, una especie de, digamos, de querer de querer o de tener fe en lo que pueda suceder, pero en la práctica eso va a ser muy difícil, ¿no? Claro, y al final puede ser el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Hasta en este país, hasta Guillermo Bermejo puede ser presidente, ¿no? Sí, porque mira, tú, sí, hay una de las cosas que probablemente no nos demos cuenta, y probablemente algunos sí, sino que evidentemente no lo dicen, pero los principales choques de la gobernabilidad del Perú en los últimos años ha sido el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, al punto de que hemos tenido presidentes vacados, que hemos tenido presidentes que han cerrado congresos de manera inconstitucional, pero que han cerrado, congresos nuevos que han sacado presidentes. Entonces, hemos tenido en los últimos años
una dialéctica bastante destructiva entre Ejecutivo y Legislativo, y tuvo que venir Dina Boluarte, una presidente, digamos, que se encontró con la presidencia de casualidad, para eliminar esos choques entre Ejecutivo y Legislativo, porque los choques entre Legislativo y Ejecutivo nos iban a llevar a una desgobernabilidad perpetua. Entonces ahora lo que tenemos es reducido esos choques, controlados estos choques, tienes básicamente una especie de si bien no hay cogobierno, pero por lo menos tienes al Congreso que de alguna otra manera a veces asume el poder en el país, a veces no, a veces el Congreso, a veces el Ejecutivo, pero ya no tienes esos choques, ¿no? Y esos choques, como te digo, originaban el gobierno en el país. Entonces, próximo 26 me parece que esos choques entre Ejecutivo y Legislativo, de acuerdo a cómo se están dando las cosas, van a ser, y al final la gente va a decir, oye, Dina Boluarte de alguna otra manera trajo cierta estabilidad política y ya no estos choques entre Ejecutivo y Legislativo. He escuchado incluso a algunos analistas que dicen en sus sendas cuentas en redes sociales que el gobierno de Pedro Castillo es menos malo que el de Dina Boluarte. Yo no creo, en realidad, ¿tú? No, imposible, eso no puede ser, imposible, no solamente porque Dina Boluarte es una sobreviviente, digamos, es una persona que ha venido no de la primera línea de la política, de la línea B o C, pero es una sobreviviente y de alguna otra manera quiere hacer las cosas bien, pero Castillo es una persona muy básica, ¿no? Ni siquiera tenía mediana inteligencia para poder llevar adelante su proyecto político. Entonces, frente a una persona que absolutamente básica, este gobierno de otra manera es mucho mejor. Sí. ¿Crees que el Congreso le otorgue voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana? Primero la va a apoyar, evidentemente, el Congreso va a hacer eso, va a perfilar su posición de opositora al Ejecutivo, pero al final va a terminar dándole porque no le queda otra. El Congreso también tiene que seguir adelante, pero eso sí, bajo un perfil más fiscalizador, con un perfil de más estatal que apoya al gobierno, ya lo han dicho sus propios voceros, han dicho que no están apoyando al gobierno sino al Estado, a las políticas estatales. Entonces yo creo que por el tema va por ahí, ¿no? Le van a apoyar y finalmente les van a dar la votación de confianza. Iván, ¿qué ministros no deberían haber sido ratificados en esta nueva terna de Arana? ¿Qué ministros no deberían haber sido ratificados? Yo creo que el ministro, me parece que el ministro de Energía y Minas tiene buenas intenciones, pero muchas de las decisiones están en Palacio y el ministro de Salud probablemente, ¿no? Obviamente, ¿no? Sabemos perfectamente que ha complicado la situación en los hospitales, en diferentes clínicas también, la crisis del suero fisiológico. Como sabes, esto nos ha perjudicado muchísimo y esto obviamente parte, pues, precisamente debido a la ineficiencia del ministro de Salud. En ese sentido, no debería haber sido convocado. Ahora, de otro lado, Iván, ¿crees tú que el ministro de Transportes y Comunicaciones, el que juramentó recientemente, es cuota de APP? Mira, yo creo que sí, porque es secretario de más de una de las tantas organizaciones o de los tantos compartimentos estados que tiene Alianza para el Progreso. Yo creo que eso está conversado de una otra manera, ¿no? Y si no está conversado, que va a ser, si creemos eso va a ser muy ingenuo, si no está conversado, pero por lo menos son gestos hacia APP, ¿no? Pero yo creo que definitivamente hay una cuota de APP en el gobierno. Entonces ya tiene 2 ministerios, APP, ¿no? 2 ministerios con el Congreso, tiene además Salud, 15 ministerios, probablemente tiene uno de los músculos financieros más importantes, que es Provías. Hay que ver a quién colocan en Provías. Entonces tiene mucho dinero, muchos recursos. Estamos hablando de un Ministerio de Transportes y Comunicaciones que obviamente es neurálgico. Allí es donde se determinan muchísimas obras de infraestructura. Hay muchísimos proyectos, obviamente, en Provías, como sabes perfectamente. Estamos hablando de mucho pan por rebanar en un ministerio que es obviamente neurálgico para el país, donde también muchas veces se ha visto que los ministros o los funcionarios han metido uña. Pero ¿qué hacer de alguna manera para controlar esta situación, Iván? Mira, si tú te das cuenta, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Inversión Pública se cambió por el Invierte.p y sin embargo la corrupción todavía sigue cambiando. Es decir,
en el Perú tenemos la vieja costumbre de que echa la ley en la trampa. Entonces, los organismos de transparencia, digamos, o la Contraloría, no son suficientes, ¿no? Aquí lo que hay que tener es básicamente fiscalización de parte de los medios de comunicación, la ciudadanía en general, porque hay que ver cuáles son las próximas designaciones del propio ministro de Transporte, ¿no? El caso de Provías es fundamental, porque Provías presenta mucho dinero, mucho músculo financiero en este programa, ¿no? Que además ejecuta por obras directas. Entonces hay que ver cómo son las próximas designaciones, y ahí de alguna otra manera te va a dar ciertos indicios de hacia dónde va, por lo menos, Sandoval como ministro de Transporte. Bien, Iván Arenas, justamente quería preguntarte sobre lo siguiente. ¿Crees tú que estas denuncias constitucionales, el inicio de estas denuncias constitucionales a la presidenta Dina Boluarte van a prosperar en la acusación, en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso? No, mira, lo que han dicho la defensa de la presidenta Boluarte ha dicho que estos son constitucionales porque ella no les puede ni siquiera investigar por las cuestiones que se están demandando, entonces están absolutamente seguros que eso va a caer, ¿no? Como ya pasó por el caso Rolex, ¿no? Lo que pasa es que el artículo 117 contempla determinados delitos por los cuales la presidenta puede ser renunciada, como traición a la patria, cerrar el Congreso, etcétera. Así es, entonces toda la defensa legal está segura de que eso no va a pasar y pues es altamente probable que sea así, ¿no? De otro lado, algunos sectores señalan que es posible que la presidenta Dina Boluarte en un próximo viaje o en su, como ya está de salida, posiblemente esté pidiendo asilo, esté refugiándose en un país para no hacer frente a la justicia luego del 28 de julio del año 2026. ¿Qué opinión tienes? Me parece que son un poco exageradas, pero finalmente un análisis político no depende de lo que podría pasar, efectivamente, en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, siempre se hace un ejercicio de futuribles, pero claro, esto sí me parece una especie de... No te digo que no pueda pasar, ¿no? Pero hacer un ejercicio de análisis de eso es un poco temerario, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa, Iván, por favor, mantente en la línea, estamos en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión, Canal 20, ya regresamos. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los... Estamos con Iván Arenas, comunicador, analista político en la línea telefónica. Estamos en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión. Iván Arenas, recientemente se ha dado a conocer una encuesta. El 89% de los peruanos reconoce que tienen malas autoridades porque no saben elegir bien. Así lo revela un estudio Cómo vota el Perú de Arellano Consultoría. Recientemente fue dado a conocer. Obviamente la situación es muy complicada de cara a las elecciones 2026, pero ¿qué hacer para revertir esta cifra tan alta donde los peruanos saben perfectamente que no tenemos buenas autoridades porque no sabemos elegir? Mira, eso es una primera discusión porque eso te lleva básicamente a discutir temas como el voto libre, ¿no? Donde una persona no tiene la obligación de votar, por así decirlo, como existe en otros países además, ¿no? Pero como te digo, ahora con la reforma electoral, cuando tienes más de 40 partidos, no ha ayudado también para nada, ¿no? Estas ciertas reformas también que hubieron con respecto a los propios partidos, entre comillas, democracia interna, como las PASO, por ejemplo, donde idealizaron las PASO y ahora como retiraron las PASO, culpan a las PASO de que existan más de 40 partidos y que, en fin, lo que vamos a tener es la catarata de candidatos. Es cierto que eso no depende específicamente de los electores, pero el elector también está muy poco informado de a quién van a elegir. Básicamente el voto en el Perú es un voto poco informado. Pero fíjate, es una cosa también muy interesante porque se supone que tú eliges a alguien de manera racional, ¿no? Y muchas veces en el país lo que hay es un voto irracional, ¿no? Cuando encuentras, por ejemplo, los últimos elecciones entre fujimorismo y antifujimorismo, básicamente se ha elegido desde el punto de vista irracional, no nada racional. Lo racional era que gane Fujimori, no alguien como Pedro Castillo, que era una persona muy básica, ¿no? Claro. Entonces, si bien es cierto, en el último ratio, la decisión está o no en el elector, pero ese elector está poco informado, pero además está atado, está obligado a unas elecciones que muchas veces no quisiera ir. Justamente relacionado a este tema, además, un 38% de los peruanos consultados considera que elegir al presidente es una acción muy importante y crucial para él. Solo 38%, imagínate, es decir, la mayoría considera que esto no es importante. Eso significa obviamente que existe ciertas complicaciones en el electorado peruano, en los ciudadanos peruanos respecto a la elección de un presidente. Esto evidencia obviamente la falta de interés en la política en el país. Iván. Pero no solamente eso, revela otra cosa que es fundamental, que no existe una relación entre el ciudadano y el Estado, entre el ciudadano y sus autoridades. Se ha roto. Los contractualistas dirían que existe un contrato social, ¿no? Y que lo que se ha roto es eso. Cuando un Estado no puede garantizar mínimamente seguridad, es el ciudadano de alguna otra manera tiene cierta desafección. Ahora, acuérdate que estamos en un país demasiado informal, económicamente altamente informal. Entonces el ciudadano no es un ciudadano contribuyente, ¿no? Digamos, en la democracia liberal se entiende que el ciudadano también debería no solamente el ciudadano elector, sino además el ciudadano contribuyente, porque hay una relación de doble vía con el Estado. Uno contribuye y pide servicios. Aquí lo que existe es una economía muy informal, entonces esa economía informal no contribuye, en todo caso contribuye muy poco, ¿no? Y además de eso suma de la economía ilegal. Pues lo que existe en realidad es un problema de estructura en el país entre ciudadanos que se ha revelado frente a ese Estado y que la desafección por la política que se los partidos políticos y la política de intermediación entre ese ciudadano y ese Estado también han volado por los aires, ¿no? De acuerdo, Iván, con la última encuesta de CIT aparece Carlos Álvarez liderando las intenciones de voto. ¿Crees que tenga posibilidades en los próximos comicios? Mira, en un país como esto, yo creo que sí, cualquiera tiene posibilidades, ¿no? Siempre y cuando represente políticamente las demandas de los sectores populares. Yo creo que sí, nadie le da un cachito, por así decirlo,
al señor Pedro Castillo en enero del 21 y en marzo de ese mismo año ya estaba liderando las encuestas, nadie lo vio y pasó la segunda vuelta y ganó las elecciones. Entonces en este país está comprobado que cualquiera puede ser presidente siempre y cuando sepa tocar muy bien los acordes en los que se mueven los sectores populares, ¿no? Menos Keiko Fujimori, porque yo creo que ya ha quedado demostrado que cualquiera le gana a Keiko Fujimori. ¿Piensas igual? En una segunda vuelta, ¿no? Es el problema, porque Keiko Fujimori tiene no solamente el antifujimorismo, sino tiene más el antikeikismo, ¿no? Y hay mucha gente propiamente desde los propios sectores de derecha que también no la ven muy bien a ella porque saben que no es una muy buena candidata, ¿no? Podríamos ser una buena presidenta, pero para hacer eso tiene que ser un buen candidato, ¿no? ¿Y tú crees que le gane a alguien en una eventual segunda vuelta a Keiko Fujimori o con Castillo quedó comprobado que no le gana a nadie? Yo creo que es muy difícil que una persona tan básica como Pedro Castillo no le han podido ganar a una persona que tenga posibilidades y que sea más lucha, más reflejos políticos, va a ser muy difícil, ¿no? Bien, Iván Arenas, muchísimas gracias. Tu despedida de las audiencias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo me siento como en casa siempre y para cualquier opinión estoy disponible. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Iván Arenas, Gracias, Iván. comunicador, analista político. Aarón Salomón, lo que dice precisamente Iván es importantísimo. Existe, obviamente, esta suerte de anomia popular porque la gente no confía en las autoridades y, como sabes, las personas están buscando llevar el alimento día a día, trabajan para el día.